Bien, muchas gracias Iñaki por tu presentación y buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestro interés en este webinar y desearos que os encontréis bien en estos momentos difíciles que estamos atravesando. El webinar lo hemos titulado Introducción al diseño y ejecución de pavimentos de hormigón y como indica el título, la charla pretende dar una serie de recomendaciones básicas, ya que hablar de pavimentos de hormigón de manera general en una hora resulta complicado. Fundamentalmente, dados los numerosos ámbitos de aplicación de estos pavimentos y también dada la tipología de cargas muy diversa que se dan en ellos. El hormigón es una solución habitual en la pavimentación de puertos y aeropuertos. En el caso de los puertos es la solución mayoritaria para la mayor parte de los usos portuarios, cuando se construyen firmes definitivos, fundamentalmente debido a las importantes cargas que operan en este ámbito. En el caso de los aeropuertos, es la solución, podríamos decir que es la solución única en las zonas de estacionamiento de aeronaves, no solo por la capacidad estructural del hormigón, sino también por la resistencia a derrames de combustibles, de aceites, por su resistencia a agentes agresivos. Aunque en menor medida, también se ha empleado el pavimento de hormigón en otras zonas de los aeropuertos, como las calles de rodaje o las pistas de algunos de estos aeropuertos, ¿no? Quizá en este caso la duda pueda venir de la capacidad del hormigón para cometer reparaciones rápidas, lo cual está resuelto desde hace años con los hormigones fast track o de rápida apertura del tráfico, que nos pueden proporcionar resistencias suficientes para que circulen los aviones por encima a las pocas horas. Es habitual también encontrarse hormigón en la construcción de hangares aeroportuarios, como el que veis en la diapositiva. Es un hangar en el aeropuerto de Manises, en Valencia, en el que además el objetivo era construir un pavimento antiestático para poder reparar aviones con seguridad. Donde los pavimentos de hormigón son prácticamente la solución estándar, es en el ámbito de los pavimentos industriales, ¿no? Es quizá en este ámbito donde la variabilidad de cargas es mayor, podemos encontrar distintos tipos de instalaciones. Y también, igualmente, el industrial es el ámbito donde mayor variabilidad de agresividad ambiental nos podemos encontrar, sobre todo en los casos vinculados a la industria agroalimentaria. En estos pavimentos agroindustriales se pueden presentar pues, singularidades importantes a las que muchas veces no les damos la importancia necesaria. Pues desde por ejemplo, la abrasión que pueden provocar las pezuñas de los animales, la agresividad química de algunos procesos que pueden afectar a la durabilidad del pavimento o incluso las exigencias sanitarias que se deben cumplir en muchos de los casos. Esto en muchos casos va a conllevar pues, que tengamos que proteger el hormigón con productos especiales para poder dar un servicio adecuado durante toda la vida útil del pavimento. Por todo ello, hace unos años IECA publicó un manual, que es el que veis en pantalla, y que os puede ser de interés para los que trabajáis en este ámbito agroindustrial. Dentro de los pavimentos industriales, una parte importante es la de los pavimentos comerciales. En estos pavimentos comerciales, además de unas exigencias estéticas importantes, se suelen demandar altas planimetrías, lo que conlleva que deban ser ejecutados por empresas muy especializadas, ¿no? Por suerte, en España tenemos empresas punteras, empresas muy destacadas, incluso a nivel internacional, en la ejecución de pavimentos con altas exigencias de planimetría. Bien, el hormigón es una solución también prácticamente única para pavimentos tan especiales como el que veis en la imagen. Es un pavimento de hormigón con fibras metálicas en una base militar, la base de Cerro Muriano, en Córdoba, que está sometida a importantes esfuerzos de torsión y punzonamiento pues, debido a las maniobras de los carros de combate que circulan por encima. Aquí tenéis algunas imágenes de ese pavimento. Bien, somos capaces incluso de hacer pavimentos tan complicados como el que veis en la imagen. Es el pavimento de hormigón del velódromo de San Vicente del Raspés, en Alicante. Es un velódromo exterior, donde además las bicicletas se ruedan directamente sobre el hormigón, tras un tratamiento que se le dio a la superficie, un tratamiento de amolado manual,
para corregir la regularidad superficial y para conseguir la textura que en este caso se demandaba. Bueno, en este caso, desde IECA intervinimos en el diseño del pavimento y además también en el diseño de la textura o del procedimiento para conseguir la textura y la regularidad que se demandaba, y además evitamos el tener que disponer una capa de recubrimiento sobre el hormigón. Bien, donde en España no tenemos un uso habitual es en el ámbito de las carreteras, a pesar de que muchas de estas carreteras que se construyeron, de carreteras de hormigón que se construyeron en los años 70 y 80, han dado un muy buen resultado, ¿no? Como lo que veis en la imagen, que es el tramo Ondara-Jeresa de la AP7, con 35 años en servicio, o por ejemplo la Y asturiana, se construyó en los años 70, con 44 años en servicio y además con mantenimientos muy reducidos en ambos casos. El último tramo construido en la red de carreteras del Estado fue un tramo de la A7 entre la Buñol y Adra, puesto en servicio en el año 2008. Es un pavimento de hormigón armado continuo. Actualmente tenemos una obra en marcha en la que se construirá un pavimento de hormigón armado continuo bicapa, con textura de área visto, que es el tramo Yecla-Caudete de la autovía 33 en Murcia, entre Murcia y Albacete. Bien, donde es muy empleado el pavimento de hormigón es en el ámbito urbano. Fundamentalmente, dadas las cualidades y las grandes posibilidades estéticas que ofrece el hormigón, el cual, mediante técnicas de coloración, impresión, desactivado, etcétera, aplicadas sobre un hormigón preparado en planta y ejecutado in situ en la obra, pues nos pueden dar las texturas, diversas texturas, como las que veis en la diapositiva, ¿no? A nivel urbano es muy habitual encontrarnos también con pavimentos de hormigón a base de piezas prefabricadas, que suponen una solución magnífica. Nosotros en la charla de hoy nos vamos a centrar en pavimentos de hormigón fabricados en planta y ejecutados in situ en la obra. Dentro de los pavimentos de hormigón fabricados en planta podemos hacer una primera clasificación según el método de compactación. Por un lado estarían los que veis a vuestra izquierda, serían los hormigones secos compactados con rodillo, y por otro lado los hormigones vibrados. Nosotros nos centraremos en los de la derecha, en los hormigones vibrados por ser los más habituales. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos de tener en cuenta o lo que debemos pensar a la hora de diseñar un pavimento? Bueno, pues lo primero que nos deberíamos preguntar es qué tipología de pavimento empleo, ¿no? ¿Empleo armadura? ¿Sí o no? Juntas, ¿cada cuánto dispongo esas juntas? ¿Fibras, quizá? ¿De qué tipo empleo las fibras? Bueno, en cuanto a la tipología de pavimentos, fundamentalmente nos vamos a encontrar con estos 5 que veis en la diapositiva. Los más sencillos son los pavimentos de hormigón en masa conjuntas, son los que tenéis aquí arriba. Después vendría el hormigón armado conjuntas, que es el mismo que el anterior, pero disponiendo una armadura en el plano medio superior. Después vendrían los hormigones armados continuos, algo más complejos y que se emplean fundamentalmente en carreteras de muy alto tránsito. Tenemos los hormigones armados con fibras, cuya aplicación es típica en pavimentos industriales, y los firmes plurifuncionales, cuya aplicación es típica en firmes urbanos. Ahora veremos cada uno de ellos, ¿no? En cuanto a los pavimentos de hormigón en masa conjuntas, como os decía, son los más sencillos y los más económicos. Al final, son los que se utilizan habitualmente en firmes urbanos y vías de baja intensidad de tráfico, pero también hay que tener en cuenta que son los firmes que habitualmente empleamos en puertos y aeropuertos con cargas muy importantes, y con espesores que van entre los 30 y los 50 centímetros. Por tanto, un pavimento de hormigón en masa bien ejecutado puede dar servicio y puede funcionar con cargas muy importantes, está bien diseñado. La fisuración en estos pavimentos se controla mediante la ejecución de juntas próximas, que deben ser lo más perpendiculares posibles, y cuya separación debe estar en función del espesor
y del gradiente térmico. Luego entraré en esto porque hay un apartado específico de diseño y ejecución de juntas, ¿no? Bueno, en el caso de que tengamos cargas muy importantes o gradientes muy fuertes de temperatura, pues evidentemente deberemos disponer pasadores en las juntas. Así lo indica, por ejemplo, la norma 6.1 de carreteras, la norma española, donde exige la disposición de esos pasadores hasta los tráficos T1. No en los T0 y los TW0, porque ahí exige pavimento de armado continuo, como veremos ahora. Bueno, el siguiente paso sería, como os decía, el pavimento de hormigón armado con juntas. Son los pavimentos habitualmente empleados en pavimentos industriales y también en firmes urbanos y en vías de baja intensidad de tráfico, cuando a ese pavimento de hormigón en masa pues, decidimos añadirle una armadura, ¿no? Un mallazo, por ejemplo. Bueno, hay que poner de manifiesto que esa armadura, colocada en una sola capa, no es una armadura estructural, no nos permite reducir el espesor del pavimento, sino que tiene una misión de control de la retracción de ese pavimento y, por tanto, intentar evitar que ese pavimento se fisure y, si se fisura, controlar la abertura de esas fisuras. Por tanto, para que esa función la armadura la haga correctamente, habrá que colocarla en el plano medio del pavimento, es decir, en la parte superior del pavimento, del plano medio hacia arriba. Es muy habitual colocarla en el tercio superior en los pavimentos industriales. Bueno, ¿qué cuantías estamos hablando de armaduras? Son cuantías muy pequeñas, estamos hablando de 0,07% o de 0,1%, estamos hablando de mallas electrosoldadas en diámetro 6, 8, incluso 10, que ya os digo deben ir colocadas en esa zona superior. La armadura no nos permite disminuir el espesor, porque no es una armadura estructural, pero sí nos permite una mayor separación entre juntas. Luego también lo veremos. ¿Cómo disponemos esa armadura? ¿La interrumpimos entre paños, entre juntas, o la hacemos pasante? Bueno, en pavimentos industriales lo habitual, por comodidad, por economía, es que esa armadura sea pasante en las juntas, pero entonces tenemos que tener en cuenta que deberemos bajar ligeramente la armadura, ponerla a más profundidad, sin bajarse de la fibra media, para que el corte de sierra que hacemos cuando ejecutamos la junta no corte la armadura y después no tengamos problemas de durabilidad. Por tanto, podemos hacerla de las dos maneras, o pasante o interrumpida en las juntas. Y también tenemos la posibilidad de disponer pasadores. Lo que os decía, que se ve muy bien en esta diapositiva, es decir, la armadura no hay que apoyarla nunca en la parte inferior. O sea, si la dejamos caer en la parte inferior de la losa, la armadura no va a hacer la función que debe hacer. Por tanto, para que la armadura haga su función, pues habrá que colocarla sobre celosías, sobre calzos, sobre separadores, sobre cualquier sistema que nos permita que esa armadura quede elevada. Aquí veis unas celosías, ya se está colocando la armadura en una de las direcciones. Esto es una instalación industrial que veíamos antes. Aquí tenéis la armadura puesta en las dos direcciones. Aquí tenéis la armadura puesta sobre separadores en vez de sobre celosías. Evidentemente esto hay que diseñar muy bien los sistemas de apoyo de la armadura y el diámetro de la armadura para que los operarios puedan circular por ella, incluso, como en este caso, pues cierta maquinaria, ¿no? Bueno, aquí también veis la disposición de una serie de pasadores en una instalación industrial de distinto tipo. Bueno, el siguiente pavimento sería el pavimento de hormigón armado continuo. Quizá es el que muchos de vosotros menos os hayáis encontrado en las obras, ¿no? Es un pavimento típico en carreteras con tráfico muy intenso. De hecho, ya os digo, os decía que la norma 6.1 de firmes, la norma española, lo prescribe, lo exige para tráficos T0 y TW0. Es muy utilizado en Centro Europa, no solamente en carreteras, sino también en glorietas con tráficos muy pesados. Donde tenemos, por ejemplo, glorietas en polígonos industriales, donde podemos tener problemas de deformaciones en los firmes, pues al final se recurre a estos pavimentos de hormigón armado continuo. Bueno, en estos pavimentos no hacemos juntas transversales, sí haremos juntas longitudinales. La cuantía se incrementa de una manera muy notable. Estamos hablando de cuantías 10 veces superiores a los pavimentos en masa conjunta, armados con conjuntas, perdón. Estamos hablando de cuantías de 0,6 y 0,7%. Para que os hagáis una idea, son cuantías geométricas, pues podemos estar hablando de Fi 20 cada 18 centímetros, pero solamente esta cuantía se dispone en el sentido longitudinal, no en el sentido transversal.
En el sentido transversal, la armadura que se dispone es armadura de montaje. Ahora veréis alguna fotografía. Como decía, la armadura en este caso sigue sin ser estructural porque la disponemos en una sola capa, en este caso siempre en el plano medio. Y lo que hace esa armadura es propiciar que aparezcan fisuras a distancias constantes, fisuras transversales que generalmente se disponen entre 80 centímetros y 2 metros. Esa armadura además debe permitir que esas fisuras permanezcan cerradas, permanezcan muy cerradas, y sí que podemos disminuir el espesor de la losa en estos casos, pero no porque la armadura sea estructural, sino porque al final el pavimento funciona de una manera distinta. Es decir, se generan losas muy cortas y el funcionamiento del pavimento es mucho más óptimo. Y eso nos permite optimizar el espesor, pero no, ya os digo, porque la armadura esté colocada en la zona de donde vaya a absorber tracciones arriba y abajo. Bueno, aquí tenéis alguna imagen. Esta es una foto de una de las últimas obras que os decía, la variante de Adra, el tramo Albuñol-Adra de la autovía 7. Veis la armadura longitudinal dispuesta sobre celosías. La transversal es solo de montaje. Esta es otra de las aplicaciones, otra de las obras hechas en los últimos años. Es de la Junta de Andalucía, es la variante Marchena en Sevilla, y podéis ver también la armadura longitudinal dispuesta sobre unas varillas que se colocan de manera diagonal, sobre unas piezas en forma de omega. Bueno, evidentemente los pavimentos de hormigón armado continuo lo que dificultan sobremanera es la ejecución, porque el vertido debe ser por los laterales, y entonces se dificulta ese vertido. No pueden entrar los camiones de frente porque está la armadura colocada. Esto, evidentemente, hay que planificarlo de una manera muy importante, ¿no? Bueno, aquí os comentaba el tema de las rotondas. Es muy habitual que en países de Centro Europa, en zonas con tráficos pesados, se utilice esta técnica del pavimento hormigón. No solamente el armado continuo, también el pavimento hormigón en masa. Tenéis varias publicaciones en la página de UPEI. UPEI es la Asociación Europea de Pavimentos de Hormigón, y podéis entrar y descargar varios documentos, entre los cuales está este que os muestro, el de rotondas, el de glorietas, y además creo que es de descarga gratuita. Bueno, el siguiente pavimento sería el pavimento de hormigón armado con fibras. Son pavimentos habitualmente empleados en el ámbito industrial, pero también se emplean a veces en algunas plataformas portuarias si tenemos cargas muy importantes, tenemos punzonamientos y tenemos, por ejemplo, en las zonas de vigas RTG, de vigas carga contenedores. Bueno, también en pavimentos especiales, como que hemos visto antes de los militares. Bueno, las fibras al final lo que nos permite es mejorar algunas de las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Podemos hablar de dos grupos de fibras: aquellas que solo controlan la retracción y aquellas en las que, además de controlar la retracción, tienen capacidad estructural, ¿no? Por ejemplo, nos aportan una mayor resistencia a flexotracción, una resistencia residual a flexotracción extra, ¿no? Bueno, además pueden darnos otras ventajas, como la mejora de la tenacidad, la resistencia a impactos, o el cosido de fisuras en el caso de aparecer estas. Bueno, en cuanto a materiales, pues yo creo que todos conocemos los materiales habitualmente empleados en estas fibras, pues son el plástico, el vidrio y el acero, fibras de plástico polipropileno, fibras de vidrio y fibras de acero. Aquí tenéis una imagen de estas fibras. Bueno, deciros que la microfibra que veis aquí a la izquierda es una fibra muy utilizada siempre, porque al final esta microfibra, que se dosifica aproximadamente entre 600 gramos y 1 kilo por metro cúbico de hormigón, bueno, nos ayuda cuando el hormigón está en estado plástico, en estado fresco, a evitar esa fisuración plástica. Bueno, ya estas macrofibras de plástico, de vidrio, de acero, pues evidentemente hay que utilizarlas cuando el pavimento lo requiera, ¿no? Y habrá que ver la calidad y las prestaciones de la fibra, porque no todas las fibras son iguales. Habrá que estudiar previamente. Si no tenemos previamente experiencia con un tipo de fibra, pues evidentemente pues habrá que hacer ensayos con esa fibra para ver qué resultados se obtienen. Bueno, el último de los pavimentos con el que nos podemos encontrar es los pavimentos polifuncionales, o más bien los filmes polifuncionales. Son filmes que están formados por una base estructural de hormigón con una rodadura bituminosa. Son muy empleados en filmes urbanos. Por ejemplo, en Valencia se utilizan mucho, en Madrid me consta que también. Pues al final disponemos esta capa de hormigón, que es la capa estructural del filme, y encima una capa que suele ser una capa de mezcla bituminosa que suele ser fonoabsorbente,
en las ciudades. Y estos CIMES tienen una ventaja, y es que nos proporcionan un reducido mantenimiento. Bueno, además se pueden utilizar, por ejemplo, también en carreteras, aunque en la norma española no venga una solución polifuncional, pero, por ejemplo, en sustitución de suelo, cemento y grava cemento cuando no seamos capaces de encontrar estos materiales cerca de la obra. O, por ejemplo, en ensanches de carreteras de diputaciones o de otras carreteras donde tengamos problemas para ejecutar un estabilizado o un suelo cemento porque tenemos espacios reducidos, tenemos cuñas y no podemos emplear capas tratadas con cemento o incluso zahorras y compactarlas bien. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Esto es una carretera, la carretera nacional 122 a su paso por Tarazona, es una travesía urbana realmente. Bueno, pues aquí tenían el problema de que no tenían la posibilidad de fabricar un suelo cemento como venía en proyecto cercano, pues al final se optó por un FIME polifuncional sustituyendo ese suelo cemento por un hormigón en masa con sus pasadores. Bueno, evidentemente aquí lo ideal es que la resistencia del hormigón no sea una resistencia muy elevada, todo al contrario, sino que sea lo más parecido a la resistencia que nos puede dar un suelo cemento. Eso se puede, evidentemente, diseñar y modular, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo, también reciente, una rotonda que hicimos en Mallorca, la carretera de Sóller. Es una rotonda con FIME polifuncional, pues se hizo un pavimento de hormigón en masa conjuntas con sus pasadores y encima pues, se dispuso una capa de mezcla bituminosa. FIME polifuncional. Bueno, ¿cuándo escogemos una tipología u otra? Bueno, pues evidentemente dependerá del tipo de cargas y de la superficie de aplicación. No es lo mismo que tengamos una rueda convencional, un neumático convencional, que una rueda maciza, que un poste de una estantería con una superficie de aplicación de la carga muy pequeña. Evidentemente eso va a determinar el criterio de fallo del pavimento. Dependerá del uso, de la imposibilidad, a lo mejor, si no podemos disponer del espesor necesario, pues quizá hay que optar por pavimentos más delgados, pues con el empleo de fibras metálicas, por ejemplo. Dependerá de la economía. Bueno, simplemente deciros que en la mayoría de los casos, siempre que tengamos cargas que nos produzcan esfuerzos de flexión, va a ser suficiente con el empleo de un pavimento de hormigón en masa conjuntas. No necesitamos ningún tipo de armadura, ningún tipo de fibra. Y también recordaros o reiterar que los pavimentos que dispongamos armadura, tanto en los pavimentos con armadura y juntas como los pavimentos continuos, esa armadura no es estructural. No es estructural. Bueno. En cuanto al análisis tensional de pavimentos de hormigón, es un tema muy complejo, en el que intervienen numerosas variables. Además de las tensiones debidas a las cargas, pues tenemos una repetición de esas cargas que al final van a generar efectos de fatiga. Tenemos tensiones debidas a efectos térmicos que van a producir gradientes día-noche, que van a producir gradientes invierno-verano. Esos gradientes van a traer consigo el combado de las losas comban. Además vamos a tener esfuerzos debidos a variaciones de humedad. Hay que considerar el rozamiento, la rigidez del apoyo, es decir, intervienen numerosos factores que además hay que combinarlos todos. Esto no resulta nada fácil, y bueno, y podemos recurrir o debemos recurrir a métodos, digamos, ya desarrollados, ¿no? Los métodos podemos clasificar en estos métodos que veis aquí, ¿no? Son los métodos empíricos, están basados en el conocimiento de experiencias previas o en tramos de ensayo de pavimento, como el método de la guía ASTO 93. Pueden ser métodos analíticos basados en sistema multicapa, combinación de los dos anteriores, métodos semianalíticos, o incluso podemos calcular los pavimentos mediante métodos de elementos finitos. Por suerte, o gracias a que este trabajo previo ha sido desarrollado por ingenieros especialistas, bueno, pues en muchos países contamos con catálogos de pavimentos, que son estructuras ya de espesor constante para intervalos de tráfico y para categorías de capacidad de soporte de las esplanadas, que los manejamos no solamente en España, sino en muchos países como Francia, Alemania, Japón, también en algunos estados de Estados Unidos, y que nos permite de una manera fácil poder dimensionar un pavimento. Bueno, siempre que vayamos a dimensionar un pavimento, incluso a través de un catálogo, es fundamental tener en consideración las tres variables que veis en la parte superior. Es fundamental conocer la explanada, la capacidad de soporte del apoyo, las cargas o el tráfico que va a circular por el pavimento y la intensidad o la frecuencia de esas cargas, y saber qué resistencia de hormigón vamos a emplear. Todo ello unido a la variable de periodo de proyecto, es decir, para cuánto tiempo queremos que esa carretera nos dé servicio,
pues vamos a obtener la variable fundamental de ese dimensionamiento, que es el espesor de losa. Además del espesor de losa, un buen diseño de pavimento deberá proponer la necesidad o no de subbase, el tamaño de las losas e incluso la necesidad o no de disponer de pasadores. En concreto, la norma nuestra de carreteras, la 6.1, en el catálogo podemos obtener tanto el espesor como la necesidad o no de subbase, y después en la propia norma se desarrolla en el texto en función de los tráficos. Sabemos si tenemos que disponer o no pasadores, y además se nos da una recomendación sobre el tamaño de las losas, que en el caso de hormigón no deberá ser superior a 4 metros. Bueno, aquí tenéis los catálogos, las herramientas de dimensionamiento. En el caso de carreteras en España, pues tenemos la referencia principal, que es la norma 6.1 del Ministerio de Fomento. Tenemos también en distintas comunidades autónomas normas autonómicas de secciones de firmware, bueno, pues, que tienen catálogos de este tipo. Es la norma 6.1. Bueno, es muy sencillo, es un catálogo es una tabla de doble entrada, donde entramos con el tráfico y la explanada, y dentro de cada tráfico de la explanada se nos dan 3 o 4 soluciones posibles, que deberían ser estructuralmente equivalentes, y que nos permiten utilizar los materiales disponibles en las zonas. Pues tenemos la sección con zabra y mezcla bituminosa, la sección flexible, las secciones semirrígidas con suelo cemento, mezclas bituminosas, o suelo cemento grabado, cemento y mezcla bituminosa, o la sección rígida con hormigón, con pavimento de hormigón. Bueno, a nivel de otro tipo de vías de menor intensidad de tráfico, lo que llamamos las vías de baja intensidad de tráfico, no existe normativa. Bueno, siempre podemos recurrir a la norma de carreteras en los tráficos más bajos, pero lo suyo es estudiar estas vías de una manera más pormenorizada, ¿no? Ya os digo que no existe normativa específica para estas vías de baja intensidad de tráfico, pero sí bibliografía técnica de referencia muy interesante. Y os pongo dos manuales. Uno, el manual de pavimientos de hormigón de IECA, de vías de baja intensidad de tráfico, el que tenéis a la izquierda, y otro, un manual redactado en la Comunidad Valenciana con el Instituto Valenciano de la Edificación. Es la guía de pavimientos de hormigón, que redactamos hace 7-8 años, y que podéis además descargar gratuitamente desde Internet. Estamos hablando de vías con menos de 50 vehículos, ¿ya? Son un buen número de kilómetros de vías, ¿eh? Estamos hablando de muchas carreteras secundarias, vías urbanas, caminos rurales, zonas peatonales, aparcamientos de vehículos ligeros. Esto sería el catálogo del manual de IECA, lo voy a pasar rápido. Otros firmes, por ejemplo, los firmes estrictamente urbanos. Hay muchos ayuntamientos que tienen sus propios catálogos, sus propios pliegos, como el de la ciudad de Valencia, ¿no? Donde en este caso veis que ellos en sus catálogos priorizan o dan mucha importancia a los filmes polifuncionales que os contaba, ¿eh? En este caso, la primera y la segunda opción son filmes polifuncionales. El primero con hormigón en masa, o hormigón magro en masa, y el segundo con hormigón compactado con rodillo. Pero fijaos que son filmes polifuncionales. Bueno, en el caso de los puertos, tenemos la referencia, es la ROM 4.1, que además acaba de ser revisada. Podéis descargarla de la página de Puertos del Estado, y es la que rige el diseño de los hormigones para los distintos usos portuarios, ¿no? Y en el caso de los aeropuertos, la normativa que se emplea para el dimensionamiento y para el diseño en general es normativa internacional, es normativa de aviación civil internacional de la OACI, y es la que rige en todo el mundo, ¿no? Y por último, quisiera hablaros del tema de los pavimientos industriales, sobre los que en España no tenemos normativa, pero sí tenemos un manual de referencia, que es el manual de pavimientos industriales, y con ello quiero rendir un pequeño homenaje al maestro de tantos técnicos que hemos pasado por IECA, y que ha sido la persona que más ha sabido pavimientos de hormigón en España, o de los que más, que es Carlos Jofré. Este manual de pavimientos industriales lo elaboró Carlos Jofré junto con Julio Vaquero, quería rendirle este pequeño homenaje por sus enseñanzas. Bueno, vamos a entrar ya a la parte de diseño y ejecución. Vamos a ver una serie de recomendaciones de diseño y ejecución para cada una de las fases de la construcción de un pavimento. Bueno, aquí tenéis una secuencia, es un detalle que he cogido de una presentación reciente del Instituto de Cemento Portland Argentino. Me parece muy interesante. La he adaptado ligeramente. Bueno,
aquí tenéis las distintas fases. La primera sería la preparación de la superficie de apoyo, la segunda sería la extensión, vertido y extensión del hormigón, el vibrado de ese hormigón, el alisado, el texturizado, el curado y el corte de juntas en el caso de que el pavimento lleve juntas. Bueno, vamos a ver una serie de recomendaciones en cada una de las fases. El tema de la superficie de apoyo, la esplanada. Es fundamental tener una buena superficie de apoyo de ese pavimento hormigón. Pero al final estamos hablando de un pavimento rígido que tiene que tener un apoyo competente. ¿Es posible apoyar directamente el pavimento sobre la esplanada? Pues evidentemente dependerá de las cargas y de la intensidad de esas cargas. Para vías de baja intensidad de tráfico, pues posiblemente sí, si tenemos unos materiales con una mínima calidad. Para vías de alta intensidad, pues evidentemente no. Hay que caracterizar los materiales que tenemos en la obra y en función de la calidad, pues el proyectista siempre podrá optar por o bien mejorar esos materiales mediante técnicas de estabilización con calocemento, o bien sustituir parte de esos materiales por una subbase, bien de zahorra, de suelo cemento, de hormigón magro o de mezcla bituminosa. En vías de alta capacidad, lo normal en España es utilizar hormigón magro, pero en el centro de Europa lo habitual es utilizar capas delgadas de mezcla bituminosa. Lo fundamental o lo importante es que la capa de apoyo no debe ser erosionable. Esto es importantísimo. Tenemos que evitar el bombeo de finos. El bombeo de finos al final no es más que un fenómeno de erosión de la base, por debajo de los bordes y de las juntas, y ocurre lo que veis en la imagen. Cuando una rueda se acerca a una junta y tenemos agua en la parte inferior, o sea, en la interfase entre el apoyo y la losa de hormigón, esa rueda o esa carga hace que la losa anterior flecte. Al flectar, lo que está haciendo es desplazar el agua que tenemos en la parte inferior de las losas hacia la parte de la losa posterior, hacia adelante. Además, esa rueda está golpeando en los labios de la losa posterior. Esa rueda monta en la losa posterior y lo que hace entonces es hacer flectar la losa posterior y desviar el agua hacia la parte anterior. Si evidentemente la subbase que tenemos es erosionable, tiene material que se puede erosionar, pues eso se va descalzando, se van quedando las losas en voladizo y entonces corremos el riesgo de que esas losas en voladizo pues experimenten roturas al no tener apoyos, ¿no? Por tanto, hay que tener muy claro esto, de que las bases deben ser bases no erosionables para evitar descalces y escalonamientos en las juntas, ¿no? Bueno, ¿cuándo es necesario la subbase? Pues muy claro, ¿no? Cuando haya riesgo de erosión, cuando se cumplan estas tres cuestiones, ¿no? Tengamos cargas pesadas y repeticiones elevadas, agua a la interfase y tengamos una esplanada que sea erosionable, pues deberemos colocar esa subbase intermedia. Pero ojo con las subbases, que podemos recurrir a una subbase y esa subbase ser de mala calidad y tener el mismo problema. Esto es una obra reciente, una patología de una obra relativamente reciente. Fijaos, es una estación de servicio con un tráfico importante de camiones. Es una estación de pernoctación de camiones. Bueno, pues se decidió disponer una zahorra debajo del pavimento hormigón, entre la esplanada y el pavimento hormigón, pero claro, dispusieron una zahorra muy plástica. Ahí veis la pinta que tiene esa zahorra. Evidentemente, eso al cabo del año y pico, que yo pudiera ver, lo que me llamaron, estaba completamente machacado, roturas de esquina, roturas de borde. Por tanto, ojo también con las subbases, que deben ser no erosionables y deben ser de calidad. Bueno, otra cuestión importante es que hay que preparar bien las superficies. Hay que darles una buena nivelación. El espesor debe ser lo más constante posible para evitar la fisuración inducida. Es decir, no podemos tirar hormigón encima de una superficie donde haya piedras sueltas. Una vez disponemos o nivelamos esa esplanada o esa subbase, hay que compactarla adecuadamente y además hago hincapié en que los espesores que obtenemos de los catálogos, de los ábacos, del cálculo, son espesores mínimos y no medios. Es decir, son espesores que deben entrar en todos los puntos del pavimento. Por tanto, si tenemos una regularidad no muy buena, pues evidentemente vamos a gastar mucho más hormigón del que tocaría, ¿no? Lo digo porque en muchos proyectos nos encontramos en la definición de la unidad de obra viene como espesor medio de hormigón y lo correcto es espesor mínimo. Bueno, esto, por ejemplo, esto es un fragmento de un pavimento para soportar además autobuses. Fijaos que cómo estaba nivelada la esplanada o la capa de base y fijaos el poco espesor. Evidentemente, esto no hace falta que pase tráfico para que al poco tiempo esté así, se fisure por su propio
por su propia retracción y por temas térmicos debido al bajo espesor de ese pavimento. Bueno, una de las cosas muy importantes es el tema de la resistencia del hormigón, ya que una de las principales patologías viene por el empleo de hormigones de baja resistencia. En general hemos dicho que vamos a utilizar hormigones en masa o con armadura que no es estructural, por tanto las tensiones que se generan en los pavimentos, las compresiones, las tracciones, las debe absorber el propio hormigón. Y además debe ser capaz de resistir la fatiga, ¿no? Debido a la repetición de cargas. Para resistir muy bien la fatiga, evidentemente es fundamental cumplir tanto las resistencias mínimas como los espesores. ¿Y qué resistencias mínimas exigimos en el caso de los pavimentos? Bueno, pues os pongo aquí las que exige la norma 6.1 de carreteras en España, pero estamos hablando de hormigones HF3,5, eso es resistencia característica a flexotración a los 28 días, HF4 y HF4,5. Digamos que si hacemos una traslación o una transformación aproximada en resistencias a compresión, pues estaríamos hablando de hormigones HM25, 30 y 35 a compresión a 28 días de resistencia característica. Es decir, son resistencias como las que se utilizan en edificación, incluso superiores. Bueno, la resistencia es muy importante, porque es una fuente de patologías, pero también lo es el diseño del propio hormigón, ya que el diseño del hormigón influye en la ejecución y también en el acabado. Tendremos que fijar el tipo de cemento más conveniente, que influirá, por ejemplo, en la retracción o la velocidad de las reacciones de hidratación. Los áridos y la granulometría tienen una influencia importante, una influencia directa en la textura, en la resistencia al deslizamiento. Bueno, la consistencia y el empleo de aditivos tienen una influencia muy directa sobre los métodos de puesta en obra, o diría al revés, los métodos de puesta en obra nos van a fijar o nos van a exigir una consistencia determinada. La homogeneidad es fundamental y también habrá que tener en cuenta si tenemos agresividad ambiental o agentes climáticos para que el pavimento sea durable. Bueno, en cuanto a los cementos, pues lo ideal es utilizar cementos que tengan un contenido de adiciones elevado, que nos permitan disminuir la retracción y por tanto el riesgo de fisuración. Cementos de fraguado lento, los que veis en la imagen, tipo 2, tipo 3, 4, 5 y especiales 6. Generalmente de categoría resistente la más baja, 32,5. Pero en el caso de que tengamos tiempo frío, o tengamos que reducir los plazos, pues podremos recurrir a categorías resistentes 42,5, incluso 52,5, si tenemos rápidas aperturas al tráfico, hormigones fast track, que queramos resistencias a las pocas horas para que circulen los vehículos por encima. Bueno, aquí os pongo algunas fotografías, son todo obras reales. Es una reparación en Murcia de 6 losas en las calles de rodaje. Bueno, pues se ejecutó con un hormigón de rápida apertura del tráfico y a las 24 horas estaban pasando por encima. Esto se puede acortar todavía mucho más, ¿no? Bueno, en cuanto al extendido del hormigón, evidentemente esto dependerá fundamentalmente de la regularidad de la vía, ¿no? Si tenemos vías de baja intensidad de tráfico o vías por las que vayan a circular los vehículos a baja velocidad, pues deberemos o podremos hacer una ejecución manual tan sencilla como la que veis aquí a la izquierda, ¿no? Con unos encofrados de madera, con una regla vibrante, bueno, y un vertido directo desde el camión, ¿no? Si tenemos una vía de alta velocidad que demande una alta regularidad superficial, evidentemente debemos recurrir a una ejecución mecanizada y ya un suministro no en camión cuba, sino un suministro en bañera por rendimiento. Bien, como os decía, el método de puesta en obra extendido del hormigón es el que nos va a definir la consistencia necesaria en ese hormigón, ¿no? Evidentemente, para un extendido manual, lo ideal es recurrir a consistencias fluidas o líquidas, para facilitar la puesta en obra. Podemos también recurrir a consistencias blandas, pero en la parte alta del intervalo del asiento del cono de Abrams. Vibraremos con vibradores de aguja o con reglas vibrantes o con la combinación de ambas. En el caso de extendido con extendidora láser, es la habitual en pavimentos industriales, lo ideal es recurrir a consistencias fluidas. Y en el caso de que tengamos extendedoras de encofrado deslizantes, como la que veis en la imagen y en el vídeo que os pongo aquí abajo, son las extendedoras utilizadas habitualmente en puertos, aeropuertos y también en carreteras. Deberemos emplear una consistencia seca, ya que los encofrados que forman parte de la propia máquina van deslizando, ahora lo veréis, van deslizando y van dejando los bordes de hormigón libres. Además, estos bordes de hormigón recién puesto en obra deben mantenerse verticales sin desmoronarse, y para eso la consistencia debe ser seca. Además, en la dosificación de estos hormigones secos es habitual también emplear aditivos aireantes,
para permitir o para mejorar la trabajabilidad y permitir que esos bordes se mantengan verticales y evitar la caída de los mismos. Estas extendedoras de encofrado deslizante suelen llevar en su parte, o llevan en su parte frontal, una batería de vibradores para el vibrado del hormigón. En el vídeo que os he puesto no se veía porque el repartidor de hormigón y una plancha que llevaba adelante tapaba la batería de vibradores, pero aquí en la foto que veis en la derecha sí que podéis ver esa batería de vibradores. Evidentemente, antes del inicio de la obra, pues habrá que comprobar que esos vibradores funcionan correctamente y que se está vibrando el hormigón en todo el ancho de extendido. Bueno, si vamos a tener una ejecución manual, como os decía, lo ideal es suministrar el hormigón, es suministrar un hormigón que se pueda poner fácilmente en obra, ¿no? Suministrar un hormigón seco, como el que veis en la foto inferior, esta foto de aquí, evidentemente no es lo más saludable, ¿no? Los operarios al final van a sufrir demasiado para extender este hormigón de manera manual y al final corremos el riesgo de que tengan la tentación de añadir agua, ¿no? Lo cual, evidentemente, no hace falta decirlo, no hay que hacer nunca, ¿no? Por tanto, en ejecuciones manuales lo ideal es emplear consistencias de fácil puesta en obra. En cuanto al librado de estas ejecuciones manuales, evidentemente, si tenemos espesores de hormigón reducidos, pues puede ser suficiente con el empleo de una regla vibrante. Pero si esos espesores son importantes, pues deberíamos combinar la regla vibrante con vibradores de aguja para vibrar en todo el espesor de la capa de hormigón. ¿Qué aditivos empleamos para conseguir las consistencias deseadas? Pues bueno, generalmente emplearemos plastificantes y superplastificantes para mejorar la trabajabilidad y reducir la relación agua-cemento. También emplearemos aireantes, como os he dicho antes, cuando tengamos extendedoras de encofrado deslizante, para evitar el desmoronamiento de los bordes. Y también esos aireantes funcionan muy bien cuando estamos en zonas frías y vamos a tener el pavimento sometido a ciclos de hielo. Podemos utilizar también retardadores de fraguado en tiempo caluroso y cuidado con los pavimentos urbanos y en ocasiones los pavimentos industriales, que a veces los aplicadores demandan el hormigón sin aditivos para luego ellos aditivarlo en obra, ¿no? Añadir los aditivos en obra. Ojo, porque en caso de una patología, pues ese hormigón puede considerarse que se ha manipulado en la obra y por tanto la planta podría argumentar con toda la razón que el hormigón suministrado por ella no es el mismo que se puso en obra. Esto hay que dejarlo muy claro antes del inicio de la obra. Aquí os pongo otro vídeo de una extendedora de encofrado deslizante, la que veíais antes, la batería de vibradores, para que veáis cómo queda ese borde a la salida de la máquina. Completamente vertical, formando 90 grados con la superficie, y esto se consigue con un hormigón seco y además con la dosificación de un aireante en una dotación adecuada. Bueno, como os decía, los aireantes funcionan muy bien en el caso de heladas. Los aireantes lo que hacen es introducir o cubrir aire en el hormigón, generan unas burbujas que interceptan los poros capilares, que funcionan a modo de cámaras de expansión para que cuando el agua interna se congele, pues la presión no sea muy elevada y no pase como las fotografías que veis aquí abajo, que el pavimento acaba descascarillándose y acaba rompiéndose por esa presión ejercida. Bueno, podemos también poner hormigón por bombeo. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, en el caso de pavimentos industriales que tengamos con la armadura dispuesta y que no puedan entrar los camiones hasta adentro, ¿no? Bueno, pues habrá que diseñar ese hormigón para que pueda ser bombeado. Bueno, en cuanto a las texturas, ¿no? Las texturas podemos clasificar las texturas en dos tipos de texturas superficiales en el hormigón, ¿no? Podemos hablar de texturas donde el mortero es el que soporta la abrasión del tráfico. Ahora veremos que puede ser sin o con capa de rodadura. Y tenemos texturas donde es el árido grueso el que va a soportar la abrasión del tráfico.
Ejemplos de los primeros, de las texturas donde el mortero soporta la abrasión del tráfico, serían las imágenes que tenéis aquí, estas 6 imágenes, pues los semipulidos, los cepillados transversales, el paso de arpillera, el estriado longitudinal, o estos dos, que al final el mortero soporta la abrasión del tráfico, pero es un mortero generado mediante la aplicación sobre el hormigón de una capa de rodadura que ya lleva incorporado el árido necesario, el cemento y una formulación necesaria para generar esa capa de rodadura que tiene que adherirse al hormigón. Y las texturas de árido visto, donde el árido grueso soporta la abrasión, aquí tenéis a la derecha un ejemplo, son muy utilizadas también en ámbitos urbanos y en carreteras. Por tanto, veis que el tipo de árido y la granulometría va a tener una gran influencia en las texturas, ¿no? En cuanto a las texturas de mortero, bueno, recurriremos a granulometrías continuas, es lo habitual, y sí que le exigiremos al árido fino una serie de requisitos, ¿no? Por lo menos la norma española así se lo exige. Cuando tengamos tráfico rodado, tendremos que emplear en la dosificación del hormigón un mínimo de partículas silíceas en las arenas. O sea, las arenas deberán llevar como mínimo un 35% de esas arenas deberán ser de naturaleza silicia para tráficos mayores de T1, más de 800 pesados al día por sentido. Y en el resto de los casos, la norma 6.1 nos dice que debemos meter un contenido de arena silicia de mínima de un 30%. Bueno, esto al final lo que nos propicia, lo que nos proporciona es conseguir una aspereza en ese hormigón, lo que llamamos microtextura, ¿no? Evidentemente, estos contenidos de arena silicia pues no son necesarios en tráficos peatonales o tráficos de vías de muy baja intensidad de tráfico o, como os decía, en pavimentos que lleven incorporada capa de rodadura, donde ya le incorporamos esa arena silicia, ese cuarzo, ese colindón en la capa de rodadura, ¿no? Bueno, en cuanto al árido grueso, pues deberemos cumplir las condiciones generales de la EH en este tipo de texturas. En texturas donde el árido grueso es el que soporta la abrasión del tráfico, texturas de árido visto, aquí al revés, utilizaremos granulometrías discontinuas. Una granulometría aproximada puede ser 1/3 de árido fino, 2/3 de árido grueso. Además, el árido grueso deberá ser muy homogéneo, prácticamente una sola fracción, para que luego ese árido no salte al aplicar el retardador de fraguado superficial. Bueno, ¿qué le exigimos a ese árido grueso? Pues que no sea pulimentable, fundamentalmente. Debe tener un desgaste de los ángeles limitado en función del tráfico. La limitación es para los tráficos mayores en la norma española. Y sobre todo, lo que influye es el coeficiente de pulimiento acelerado, que la norma española lo fija en un valor superior a 0,56 para tráficos T0 y T0 y en 0,50 para tráficos T1. Con eso, evidentemente, lo que conseguimos también es la microtextura del propio árido y evitar que ese árido con el tiempo se vuelva pulimentable. No es necesario en tráficos menores y a velocidades bajas. No es una exigencia que sea tan crucial, ¿no? Bueno, en cuanto al árido fino, pues también deberemos cumplir las condiciones generales de la EH en general, ¿no? Bueno, además de conseguir esa microtextura, esa aspereza que conseguimos con los áridos, a velocidades elevadas necesitamos además darle al pavimento una profundidad de textura. Necesitamos lo que llamamos una macrotextura. ¿Cómo le damos esa macrotextura? Pues con los distintos medios que habéis visto. Por ejemplo, con un cepillado transversal, con un estriado longitudinal, incluso en muchos países en Sudamérica se emplean césped artificial para generar una textura más profunda que la de una arpillera. Nosotros lo normal es generar la micro en estos pavimentos de mortero con la incorporación de la arena silicia y además con el paso longitudinal de la arpillera. Con eso generaríamos una buena microtextura y después la macro, la profundidad mayor, la generamos pues con todos estos sistemas, ¿no? En el caso de los pavimentos de árido visto, la macrotextura la generamos con la profundidad de ataque del retardador de fraguado. En el caso de pavimentos de carreteras, estaremos en la parte baja de esta tabla, estaremos en profundidades de textura en torno a los 0,8 milímetros hasta los 1,3 milímetros aproximadamente, en torno al milímetro de profundidad, y en el caso de los pavimentos urbanos, pues podemos ya jugar con el tamaño de árido y con otras cuestiones, ¿no? Evidentemente el árido debe quedar muy bien cogido a
la capa de hormigón. Aquí tenéis dos ejemplos que os pongo. Uno en carreteras, dos ejemplos además relativamente recientes. Uno en carreteras, a la derecha tenéis el tramo Big Ripoll de la carretera C17 en Cataluña, donde se utilizó un tamaño máximo de horario de 12 milímetros, con profundidades de textura medias de 1 milímetro, y se construyó con la técnica bicapa en dos capas de 20 más 5, fresco sobre fresco. Y aquí tenéis un pavimento urbano, un entorno urbano, peatonal, un pavimento desactivado, coloreado en masa. Veis las posibilidades que nos dan los niveles que son Bueno, voy a ir pasando ya muy rápido. Bueno, me gustaría tratar el tema del diseño y ejecución de juntas de una manera importante, ¿no? Porque al final, si corro mucho, tenéis una guía técnica en IECA, podéis descargar de manera gratuita de diseño y ejecución de juntas, que es además de las más descargadas, y podéis ver cosas que no os puedo decir yo aquí por el tiempo, podéis consultarlas allí. Bueno, al final, la pregunta sería, ¿cuánto de juntas han de estar las juntas, ¿no? Si no disponemos juntas, pues nos va a pasar lo que veis en la imagen, ¿no? Que el pavimento se va a fisurar de manera espontánea, evidentemente la estética la vamos a perder y además tenemos el riesgo de que se formen losas excesivamente grandes. Por lo tanto, son imprescindibles para el buen funcionamiento. La visión, pues, es evitar la fisuración por retracción, por gradientes térmicos, por dilataciones o por existencia de elementos rígidos, como pueden ser pozos de registro, arquetas, etc. Bueno, todo esto lo vamos a contener, esta fisuración, mediante la ejecución de juntas de contracción, también llamadas de retracción, o mediante la disposición de juntas de dilatación. Ahora veremos cómo. Después tendremos que disponer juntas de construcción, por ejemplo, cuando tengamos que interrumpir el hormigonado de un día a otro, o esas juntas de construcción pues también pueden ser por el mero hecho o por la propia técnica de construcción. Aquí tenéis dos fotografías, por ejemplo, la que estoy señalando con el cursor de la derecha, pues tenéis una junta de construcción que se ejecuta con un encofrado. La máquina de encofrado deslizante parte desde este punto y bueno, todo este borde que deja libre la máquina, pues lo consideramos, es una junta longitudinal, pero que consideramos como junta de construcción también. Después haremos los cortes transversales de retracción. En definitiva, al final, las juntas constructivas deben hacerse coincidir con juntas de retracción desde el punto de vista del diseño. Bueno, según la dirección, ya lo hemos comentado, son transversales o longitudinales. Bueno, al final, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Cómo debemos hacer una junta bien hecha? La junta lo que se trata es de generar una entalla, un corte lo suficientemente profundo, que cuando el pavimento empiece a moverse por fenómenos de retracción, en primer momento y después por temas térmicos, ese pavimento por debajo del corte realizado, pues parta por ahí y tengamos la fisura por debajo de la junta, pero nosotros veamos un corte recto. Este corte, fijaos, está hecho pues en las primeras horas, esta fotografía está hecha en las primeras horas después del corte y todavía no se ha generado esa fisura. En este caso ya se ha generado la fisura por debajo del corte. Bueno, tenemos que cumplir una serie de cuestiones básicas, una serie de ratios. Por ejemplo, en el caso de pavimentos de hormigón en masa conjuntas, pues la distancia de esos cortes deberán estar entre 20 y 25 veces el espesor. Aquí tenéis una tablita donde os da las distancias recomendables y máximas. En el caso de que pongamos una armadura, pero sigamos haciendo juntas, los pavimentos de hormigón armados conjuntas, pues podemos ampliar un poco el ratio hasta 25 veces a 30 el espesor de la losa. Evidentemente, podremos irnos a la parte alta del intervalo si estamos en zonas con gradientes de temperatura moderados o bajos. Las losas deben ser lo más cuadradas posible. La relación de lados es mejor que sea no superior a 1,5. Además, hay que evitar ángulos agudos en los que puedan salir fisuras en cuña, ¿no? Bueno, fijaos, aquí os pongo un ejemplo del tema de la relación de lados. Si tenemos una losa de 24 centímetros con una distancia máxima de 6 metros, pero hacemos una losa excesivamente rectangular, con una relación de lados excesivamente grande, de 2 o superior a 2, pues aunque hayamos cumplido este primer ratio, tenemos el riesgo de que nos aparezca una fisura intermedia. El caso de las cuñas que os decía, de los ángulos agudos,
pues tenemos el riesgo de aparición de fisuras en cuña. Y en el caso de las que tengamos bandas contiguas, pues es conveniente no hacer juntas al tres bolillos, sino las juntas prolongarlas completamente a todo el ancho para que no aparezcan juntas inducidas, ¿no? Bueno, y es fundamental un buen tratamiento en los pozos y sumideros, ahora lo veremos. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Las fisuras en cuña, puntas hechas al tres bolillo que se prolongan. Bueno, es fundamental el diseño, o es fundamental ejecutar losas cortas, o sea, ser muy conservador en el diseño de las juntas. Yo os pongo aquí que es un éxito seguro. Al final, si tenemos juntas próximas, losas pequeñas, esas losas se van a mover muy poquito o mucho menos que las losas grandes, van a tener menos dilatación, van a estar menos afectadas por el combado. Además, al moverse poco, esas juntas se van a abrir muy poco, por tanto, vamos a seguir manteniendo el engranaje de los áridos en juntas por serrado, por tanto, vamos a tener una mejor transferencia de las cargas entre las losas. Si esa junta se abre, pues perderemos ese engranaje de los áridos y tenemos un riesgo de que esas losas se escalonen y no funcionen conjuntamente. Bueno, las juntas de contracción o retracción se ejecutan por serrado, preferiblemente, también se pueden inducir, esto es más complicado. Se deben ejecutar entre 12 y 24 horas, ¿vale? Esto dependerá de la climatología. Evidentemente, si estamos en verano, pues tenemos que cortar antes, si estamos en invierno, pues podemos cortar al día siguiente, ¿no? Tan pronto sea posible, sin desportillar los bordes, pero sin el riesgo de que nos dejemos un viernes un pavimento ejecutado y volvamos al lunes a cortar. Evidentemente, si volvemos al lunes después del viernes, pues y estamos en primavera-verano, pues tendremos fisuras que habrán aparecido ya antes del corte, ¿no? Podemos utilizar cortadoras soft-cut que permiten adelantar la operación de cerrado, pero bueno. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de corte tardío. Hemos entrado a cortar, bueno, pues el señor que ha ido a cortar ya ha podido ver que ahí se había producido la fisura y la fisura además llegando hasta abajo, ¿no? Y es posible que este corte no acabe de abrirse porque lo que está funcionando como junta sea la propia fisura, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante es la profundidad de esas juntas. La profundidad de las juntas debe estar entre un cuarto y un tercio del espesor de losa. Si tenemos una losa de 18 centímetros, pues tenemos que tener un corte de 6 centímetros. Entre 4 y 6 centímetros. Evidentemente hay que generar la entalla lo suficientemente profunda para que esto funcione, ¿no? Si marcamos solo con el disco, pues posiblemente la junta no se nos abra, ¿no? Si tenemos tráficos pesados e intensidades elevadas, bueno, pues no podemos confiar al engranaje del árido toda la transmisión de la carga, de la transmisión de losas. Por tanto, lo ideal es disponer para mejorar esa transmisión pasadores de acero liso, que suelen ser de diámetro entre 25 y 35 milímetros, con longitudes en torno a los 50 centímetros, bueno, que se disponen a distintas distancias, ¿no? Entre 30 y 60 centímetros. Bueno, se dispone el pasador a mitad del espesor de la losa. Evidentemente conviene sellar la junta para evitar problemas de durabilidad y esto nos permite mejorar de una manera muy importante en la transmisión de esas cargas entre losas. Bueno, los pasadores se suelen colocar antes del hormigonado sobre cunas, sobre celosías. Hay distintos métodos para colocarlos, pero bueno, hay que colocarlos de manera correcta. Esas cunas deben ser rígidas y estables. Deben permitir además el movimiento horizontal de las losas. Las losas deben poder respirar, deben poder moverse y el pasador debe permitir que esas losas se muevan, ¿vale? Por tanto, no hay que rigidizar, no hay que anclar esas juntas. Es decir, en el caso, por ejemplo, que vayamos soldando los pasadores, habrá que soldar los pasadores de manera alterna, ¿no? De manera que siempre un borde quede libre y además el pasador vaya engrasado para que pueda dar ese juego a la junta, que la junta respire, que se mueva. Además, los pasadores hay que lubricarlos en toda su longitud y posicionarlos de manera correcta, es decir, tanto en planta como en alzado. Porque podemos tener problemas de acodalamiento de pasadores, eso nos puede dar fisuración en el entorno de la junta, deficiente transmisión de cargas, y además después el corte debe caer en el centro de gravedad del pasador. Evidentemente, soluciones como estas, donde están soldados los dos extremos del pasador, no son válidas, o soluciones de estas, donde el pasador no puede ser estable,
Los pasadores no pueden ser estables porque las dos celosías están muy juntas, ¿no? Pues esto sería una forma de colocar de manera correcta, o la que habéis visto en la diapositiva anterior. Hay otra opción de colocar los pasadores, que es mediante la propia maquinaria. En obras importantes, las extendedoras pueden tener implementos de insertadores de pasadores. ¿Veis aquí en estos huecos? Que son los que ha dejado la inserción de los pasadores por la máquina. Esto, evidentemente, hay que ajustarlo muy bien para que la máquina sepa dónde tiene que insertar, y además luego, con topografía, lo que solemos hacer es marcar aquí, ¿veis? Estoy marcando aquí una marca que se ha dejado en el capa de, en este caso, la capa de base de mezcla bituminosa, para luego poder tirar una cuerda y poder hacer el corte por el centro de gravedad de los pasadores. Aquí tenéis, aquí a la derecha, esta misma obra, es la misma obra de la de antes. Fijaos que es un pavimento bicapa, ya se ha ejecutado la capa superior, ya no se ve el surco de los pasadores, y ya esa misma marca que teníamos en el lateral la hemos subido para después poder hacer el corte en el centro de gravedad del pasador. Si es un extendido manual y colocamos los pasadores, hay que colocarlos bien para que no se muevan, y habrá que poner unas referencias en los extremos para después poder cortar la junta. Bueno, otra cuestión que debemos tener en cuenta, esto ya solamente en carreteras y carreteras de alto tránsito, son las barras longitudinales. Son las barras de lado, perdón, que se colocan en juntas longitudinales. Las juntas longitudinales. Y su misión es limitar o evitar la apertura de la junta, de las juntas longitudinales. Son barras corrugadas. Como queremos limitar la abertura, utilizaremos esas barras, en este caso ya no serán lisas, serán corrugadas. Queremos el efecto contrario del pasador. Generalmente de diámetro 12 milímetros, longitud en torno a los 80 centímetros, y se suelen poner distanciadas cada metro. Aquí tenéis algunos ejemplos de esas barras de atado. Fijáis, aquí tenéis un ejemplo con un perfil en forma de omega. Estas son las barras. Evidentemente deben quedar bien ancladas al suelo. Aquí otro ejemplo de barras de atado, que se deben ir clavando en el suelo y dejarlas bien ancladas. Bueno, otros sistemas más sofisticados. Esto es una obra en Austria. Esto es una junta longitudinal calzada arcén, y en este caso, bueno, pues se ejecutó con una barra corrugada mediante un manguito roscado. Se dejaba media barra dentro del pavimento y después se buscaba la rosca y se enroscaba la otra parte de la barra. Bueno, pues hay distintas formas de colocar esas barras de atado. También se pueden colocar, por ejemplo, taladrando. Una vez tenemos el hormigón acabado, pues vamos con un taladro y vamos colocando esas barras corrugadas, introducimos la mitad del espesor, las colocamos con resina y después se hormigona. Una vez están las barras ya colocadas, se hormigona el otro semiancho, ¿no? Esto en concreto es en la plataforma reservada de Castellón del tram. Bueno, también se pueden introducir esas barras mediante la maquinaria. Veis aquí estos surcos. Los surcos son generados por la introducción de esas barras de atado, que luego, evidentemente, con topografía habrá que conocer dónde están y habrá que marcar los centros de gravedad de cada una de esas barras para poder realizar las juntas longitudinales. Bueno, las juntas de dilatación son fundamentalmente importantes cuando tengamos encuentros con elementos rígidos, ¿no? O cruces de calles, pozos, arquetas. Al final, las juntas de dilatación se conforman disponiendo un elemento compresible a todo el espesor del pavimento, a todo el espesor de la losa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cruce de calles. Pues lo correcto, lo adecuado es disponer una junta de dilatación en el encuentro de esas calles perpendiculares. O, por ejemplo, tenemos un pavimento y un encuentro contra un bordillo, un elemento rígido, pues podemos disponer esa junta de dilatación colocando un foam, una espuma compresible a todo el espesor para que haga de junta de dilatación. En el caso de los pozos y las arquetas, pues conviene también disponer, abrazando el pozo, un foam, una espuma, que nos haga de junta de dilatación, y además en este caso hay que hacer un diseño adecuado, intentando aproximar las juntas de contracción de manera
que crucen los pozos diametralmente, ¿no? Con esta solución vamos a evitar que nos aparezca esto, ¿no? Es muy típico, ¿no? Fijaos que aquí no tenemos junta de dilatación alrededor del pozo. La junta de contracción o retracción la hemos pasa muy cerca, pero no acomete al pozo, y al final el hormigón ejerce una presión sobre el elemento rígido y al final acaba apareciendo las fisuras tan típicas de los pozos, ¿no? Por lo tanto, conviene hacer un diseño adecuado, ¿no? Aquí veis ejemplos de diseños bien ejecutados. Aquí veis un por-span contra estos muros de hormigón, veis estos elementos, arquetas y pozos abrazados por una espuma. Bueno, y también alrededor de las arquetas podemos recurrir son muy típicas las fisuras de esquina, fisuras que salen en esquina y que se van a prolongar hasta que encuentren otra junta, por lo general. Pues bueno, lo ideal es estas arquetas aislarlas, por ejemplo, haciendo un corte perimetral, o en pavimentos de más compromiso, pues lo ideal es reforzar estas esquinas de las arquetas con armaduras, generalmente a 45 grados, como las que os marco aquí, a 45 grados de la esquina, de la diagonal, para coger la posible fisura que pudiera salir de esa esquina, ¿no? Bueno, ya voy acabando, ¿no? Un tema fundamental, imprescindible, es el curado. El curado es fundamental para que el pavimento adquiera la resistencia que debe adquirir y no fisure y funcione adecuadamente, incluso la capa de rodadura no se debilite, ¿no? Se puede hacer un regado con agua, puede ser magnífico, pero evidentemente habrá que prolongarlo durante los días necesarios. Se pueden utilizar líquidos de curado que pueden haber fundamentalmente de dos tipos: en base a parafinas, que son los más normalitos, y los buenos, o los que mejores funcionan, son los que son en base a resinas. Y también podemos curar mediante el empleo de plásticos o geotextiles que eviten la evaporación. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un líquido, de un pavimento curado con líquido de curado en base a parafinas. Aquí tenéis un ejemplo de un pavimento curado. Esto, si no me equivoco, es la base de Rota. El pavimento está curado con un líquido en base a resinas, es mucho más opaco. Conviene que los líquidos de curado tengan un color determinado para que sepamos bien las zonas que están curadas y las que no. En países en el centro de Europa se utilizan mucho las láminas de plástico en carreteras, pero fundamentalmente por temas de lluvia, para proteger el pavimento. Pero bueno, hay que tener cuidado porque las láminas de plástico, si hay viento, se pueden levantar y nos pueden dañar la superficie, ¿no? Y también es muy habitual, esto es una instalación industrial en España, el empleo de geotextiles que se humedecen y mantienen la humedad durante más tiempo que lo que tendríamos con un simple regado, ¿no? Bueno, o estas os pongo aquí las fotos de la obra que os comentaba del velódromo al principio. Pues aquí se ejecutó el curado, se realizó el curado combinando varios métodos. Se curaba con un líquido de curado en base parafinas, después se colocaba una arpillera cuando ya el hormigón había pasado una hora y pico y había adquirido más resistencia para no dañarlo. Se colocaba esa arpillera y después esa arpillera se humedecía constantemente para hacer el curado lo mejor posible, ¿no? Bueno, y ya como conclusiones, comentaros que los pavimentos de hormigón es una unidad de obra empleada en ámbitos muy diversos y con cargas muy variables. Por eso la dificultad de hablar de ellos en una charla general o generalista, pero sí que hay muchas cosas que son comunes, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto, yo apuntaría lo siguiente. Es fundamental hacer un buen dimensionamiento, conocer muy bien las cargas y el uso que se le va a dar a ese pavimento, y si ese pavimento en un futuro puede cambiar de uso. Conocer la agresividad del medio y el desgaste superficial al que va a ser sometido, para saber qué materiales tenemos que emplear a priori para que ese pavimento alcance la durabilidad deseada. Es muy recomendable incluir en proyecto el diseño de las juntas, incluso un plano de planta de la disposición de esas juntas. En cuanto a la ejecución, bueno, es imprescindible una buena ejecución por una empresa especializada. Esto, bueno, estamos todos de acuerdo que evidentemente hay empresas que lo hacen mejor, empresas que lo hacen peor. Bueno, pues a veces vale la pena recurrir a una empresa especializada y nos podemos ahorrar problemas. Es fundamental cumplir los espesores mínimos y la resistencia. Acordaos que los espesores de catálogo no son medios, sino que son mínimos.
Es fundamental disponer un buen apoyo del pavimento que sea no erosionable. Hay que prever en muchas ocasiones el tráfico de obra, porque hay veces que el tráfico de obra, por ejemplo, en sectores de urbanización, puede ser incluso superior al tráfico durante su vida de servicio. Y, por supuesto, no hemos hablado de control, porque el tiempo del que disponemos no da para más, pero comentaros la importancia de realizar un control del pavimento adecuado y acorde a la responsabilidad del mismo. No hay que llegar a estos límites, perdonadme la broma, pero sí que hay que planificar un buen control, el cual deberá plasmarse ya en el proyecto de ejecución. Bien, y para finalizar, me gustaría acabar con unas fotos de 2 obras magníficas de un pavimento de hormigón, para transmitiros la idea de que el hormigón se puede integrar perfectamente en cualquier entorno, que un pavimento de hormigón no supone una actuación dura desde el punto de vista estético, siempre que se escoja un buen acabado. Aquí tenéis, por ejemplo, un hormigón desactivado en la playa de Torreblanca, pues que se integra perfectamente con la madera, con las dunas, en un entorno magnífico. Y esta otra obra, que es, que os pongo a continuación, que es el Mirador Escolomer, en Formentor, en Mallorca, donde también se dispuso un hormigón desactivado, que se integra perfectamente con el entorno. Además, es una obra con bastante dificultad, porque debido al difícil acceso, se tuvo que fabricar el hormigón a pie de obra con una hormigonera móvil y se transportó ese hormigón mediante capazos, ¿no? Hasta su ubicación definitiva. Recomiendo visitar el mirador no por el pavimento, ¿no?, sino por las maravillosas vistas que se pueden observar desde allí. Y bueno, sin más, esto es todo lo que os quería contar y agradeceros de nuevo vuestra atención y vuestro interés en este webinar. Y a continuación os dejo algunos documentos de IECA relacionados con los pavimentos que podéis descargar de nuestra página web. Además de estos tenéis otros muchos, tanto sobre pavimentos como sobre otras aplicaciones del cemento. Pues nada más, muchas gracias y un saludo a todos.